El título de nuestra serie es Una misión para una iglesia acosada. Escuche. Una misión para una iglesia acosada, sin embargo empoderada. Una misión para una iglesia acosada, pero que es una iglesia empoderada. ¿Cuántos creen eso? Somos una iglesia empoderada. Y hoy quisiera poder mirar, vamos mirando el libro de los Hechos. El domingo anterior estuve compartiendo con ustedes el libro de los Hechos, el capítulo 4. Hoy vamos a ver el capítulo 5. Han pasado ya algunas situaciones aquí y pudiéramos sacar, porque yo creo que es importante que nos identifiquemos con la iglesia que está empezando, la iglesia primigenia. En estos primeros capítulos, Lucas recoge una forma en la cual la iglesia iba creciendo, y era una iglesia que había sido empoderada por el Espíritu Santo de Jehová. Que usted y yo tenemos poder, hemos sido empoderados. ¿Cuántos creen eso? Y la razón del empoderamiento del Señor hacia su iglesia es para que nosotros seamos testigos. No hay manera en que tú y yo podamos ser testigos de Dios, podamos ser testigos del Señor, podamos hacer la obra que Él nos encomendó, la misión que nos entregó, sin la necesaria impartición del poder a través del Espíritu Santo. En otras palabras, usted no puede vivir el Evangelio de Cristo sin el poder del Espíritu Santo que le hace vivir ese Evangelio. ¿Alguien lo cree así? Lucas inicia dando una promesa. No cualquier promesa, sino una promesa de poder. Cuando el Señor le dice, no se vayan, quédense en Jerusalén, está diciendo, miren, lo que viene a continuación es tan fuerte que ustedes no lo van a poder hacer solos. Necesitan el poder que proviene del alto. Y yo en esta mañana quiero empezar diciéndote, no sé en qué situación tú te halles, no sé en qué prisiones te encuentres, no sé bajo qué ataque o influencia estén sobre ti, pero yo en esta mañana quiero decirte, amado, que necesitas, al igual que yo, el poder del Señor a través de su Espíritu Santo. Es la única forma en la que podemos construir casas que honren al Señor, matrimonios que honren al Señor, criar hijos bajo la bendición que agrada al Señor. ¿Cuántos creen esto? Y por eso cuando el Señor decía, necesitan el poder para que me sean testigos, yo quiero que hoy tú lo traslades a tu realidad. ¿Me está entendiendo? Lo que vamos a leer a continuación no es solamente un relato maravilloso de cómo Dios se movió en el pasado con una iglesia. Lo que vamos a leer es cómo Dios nos recuerda que al igual que ellos, Él quiere moverse de manera especial en esta mañana sobre tu vida y la mía. De eso se trata. Así que me va a acompañar. A manera de contexto, Lucas viene narrando, vamos al capítulo 5, ubíquense en el capítulo 5. Pero Lucas viene narrando una serie de primicias, me gusta ese término. Porque todo lo que viene aconteciendo en los primeros 5 capítulos son la primera vez de algo. Entonces leo para ti. Vemos las primicias o las primeras veces de cosas como la primera vez o el primer sermón. ¿Se acuerdan que dio Pedro? ¿Se convirtieron cuántos? 3,000. Entonces vemos el primer sermón de Pedro, vemos el primer milagro, vemos los primeros convertidos, vemos el nacimiento de la primera iglesia. También vimos el domingo pasado el primer arresto que le hicieron a Pedro y a Juan. Y justamente antes de este capítulo 5, también vimos el primer conflicto que se hizo dentro de la iglesia, protagonizado por una pareja que tenía por nombre ¿qué? Ananías y Zafira. Entonces, si se dan cuenta, durante estos 5 capítulos estamos viendo primicias, las primeras cosas, los primeros actos del Señor, del Espíritu Santo, a través de la iglesia. Ahora, uno pensaría aquí, porque el capítulo 5 que vamos a leer está precedido por la muerte de esta pareja de esposos. Uno pensaría aquí que si el deseo es que la iglesia crezca, pensando en Lucas un poco, uno dudaría sobre si sería buena idea incluir el tema de la muerte de 2 miembros de la iglesia. ¿Usted me está entendiendo? No sé si fuese, desde el punto de vista objetivo de liderazgo, poder colocar eso allí, si queremos que la iglesia crezca. Es decir, uno no colocaría eso esperando que la iglesia diga, wow, yo quiero hacer parte de eso.
Nadie en su cordura pensaría cuando termina, de hecho, la situación que nos plantea la muerte de Ananías y Zafira, dice la Biblia que sobrevino gran temor. Así cierra, es un tono menor, muy lúgubre. Sin embargo, familia, escúchame esto, de manera asombrosa y de manera sobrenatural, fue exactamente lo que ocurrió. Lucas quiso dejar clara que esta situación que se presentó con Ananías y Zafira no iba a menguar el propósito o la misión de la iglesia. Lo que nos describe el capítulo inmediatamente siguiente, en el versículo 14, allí dice el capítulo 5, usted lo puede leer conmigo, dice: y los que creían en el Señor aumentaban más. Y luego dice, gran número así de hombres como de mujeres. Acuérdense que la costumbre hebrea era solamente censar a los varones. Cuando usted escucha los números hebreos, se va a encontrar que eran como 5,000 hombres, y eso no suele incluir ni a las mujeres ni a los niños. Pero en esta ocasión, después de cómo termina esta situación de la descripción de la muerte de Ananías y Zafira, porque quisieron burlar el Espíritu Santo, ¿se acuerdan que esa fue la razón? Luego dice la Biblia en el versículo 14, de una manera contundente, lo va a decir, y los que creían en el Señor aumentaban. La iglesia estaba creciendo, amados. Como yo creo firmemente que la iglesia aún hoy sigue creciendo. Y Dios dice, así del número de hombres como de mujeres. Solo el poder de Dios puede hacer algo así, amados. Solo una iglesia empoderada por el Espíritu Santo puede llevar a un crecimiento a pesar de situaciones tan radicales como la que los primeros 4 capítulos del libro de Hechos nos cuentan. Mire, si uno pudiera hacer una gráfica, la iglesia de Hechos era como si fuera una línea sinoidal, era como una montaña rusa. Empiezan y hacen un milagro, están felices, pero de repente viene y se les vuelve una pareja, están down. Pero ahora vienen y comienzan a hacer milagros y las personas son sanadas, pero de repente son encarcelados los hermanos. ¿Usted se da cuenta? Es un sube y baja, diría uno, pero quiero decirle, amado, que en realidad no es otra cosa que la fotografía, no es otra cosa que la radiografía de lo que debería ser también la vida nuestra. Muchos de nosotros nos deprimimos y nos entristecemos porque queremos prolongar los momentos de felicidad, los momentos de gratitud, los eventos que nos son gratos. Pero hoy yo quiero llevarte a que nunca vamos a poder crecer en la dimensión necesaria que el Señor nos quiere llevar si antes no pasamos por momentos de prueba. Es necesario que un matrimonio pase por sacudones para que sus raíces sean como profundas. Es necesario que tú empieces a pensar que cuando recibimos las bendiciones, también es importante entender que va a venir prueba. Y que Dios, cuando estuvo en la bendición y te libró, sigue estando tan presente como en los momentos más críticos, cuando el barro se aprieta. ¿Alguien ha tenido el barro apretado aquí? Hay algunos que dicen, yo nací en el barro apretado. No conozco otra versión. Mira, amados, de algún modo la iglesia experimentaba picos extraordinarios de emoción, producto de las maravillas, y al mismo tiempo picos bajos debido a los conflictos y a la oposición. Y a mí me gusta que esto haya quedado plasmado, porque a veces usted se queja. Yo como pastor, obviamente tengo que estar escuchando muchas veces, ministrando en las consejerías, como las personas se quejan y dicen, pastor, pero si es que hace 2 semanas estaba todo bien. Todo estaba relativamente bien hasta cuando todo empezó a estar relativamente mal. Y yo entiendo que emocionalmente uno no quiera pasar por situaciones difíciles, pero tienes que entender, amado, que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, y aquí viene lo relevante. Muchos dicen aflicción y hacen, yo para que me diga evangélico. No, es que aunque no seas evangélico, también vas a tener aflicciones. El problema es que las vas a tener sin Cristo. ¿Usted me está entendiendo? ¿Aló? ¿Hay gente aquí? En el mundo tendréis aflicciones, y aquí viene la esperanza, porque esta es una promesa. Pero confiar. Yo he vencido al mundo.
Entonces, no es casualidad que la iglesia naciente, que está consolidándose, viva estas cosas. ¿Saben por qué? Porque para nosotros hoy es un ejemplo de cómo navegar en aguas sinuosas. Es bueno ver los patrones que la iglesia primigenia atravesó, porque esos mismos patrones probablemente se están repitiendo en todos nosotros. Es necesario entender que la vida cristiana va de esto. No creas que va a llegar un momento donde tú te vas a pensionar y te vas a relajar y vas a decir ya, alma mía, gózate y disfruta porque ya lo hice. Nadie se pensiona del cristianismo. Amén. ¿Te das cuenta que esta es la única carrera en la que nadie se pensiona? Nosotros estamos activos y de repente el Señor nos lleva a gloria. No hay un espacio intermedio. Hasta el último instante de tu vida, tú estarás glorificando al Señor. Mientras tengas vida, mientras tengas aliento, la gloria será para Él. Lo creemos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a leer lo que dice el capítulo 5. Quiero leerla, voy a leer todo, pero no voy a tocar todos esos versículos. Me voy a concentrar solamente en 3, pero necesito que usted entienda lo que está pasando ahí. Entonces voy a leer con lo que dice el capítulo 5, versículo 17 en adelante. La Reina Valera nos inicia con un título que dice: Pedro y Juan son ¿qué? Otra vez, diría usted, otra vez. Oye, pero si acaban de salir de una, ya se van a meter en la otra. Amado, siga conmigo la lectura. El versículo 14 que leí decía: los que crecían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Tenga eso presente, porque ese comentario de Lucas es importante para el desarrollo de la trama, porque la bendición que sale de un lado moverá las tinieblas del otro. ¿Alguien me está entendiendo aquí? ¿Cuántos saben que Satanás no cuelga hamacas? O sea, que esto que me indica que si usted fue bendecido o bendecida, el caso de las mujeres el viernes, fueron bendecidas el viernes, Satanás no colgó hamaca. Ella está buscando la manera de robarte lo que te sembraron. Y algunas dicen: yo para qué fui, me hubiera quedado quieta, pues si me va a venir ahora a oposición. Si usted está pensando de esa manera, amada, le digo, no ha entendido. Vamos adelante, dice la Biblia así. Entonces, es decir, en consecuencia de la bendición, la iglesia, ¿qué le pasaba? ¿Qué dice la Biblia que pasaba? Estaba creciendo. ¿Cuál era la razón? Que la iglesia crecía. Eso es lo que dice la Biblia, en número, y dice que en mujeres y hombres. Entonces, verso 17, conectamos. Levantándose el sumo sacerdote, todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de ¿qué? De celos. Pendiente con esa frase. Se llenaron de celos, verso 18, y echaron mano a los apóstoles, lo pusieron en la cárcel pública. En la vez pasada solamente habían apresado a Pedro y a Juan, pero en esta ocasión dice que apresaron ¿a quiénes? A los apóstoles, o sea que no fueron solo ellos. Todos los que estaban allí fueron apresados. Escuche bien, verso 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Verso 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces vinieron y dieron aviso. Y ellos dijeron: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando ellos oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dijo esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Verso 26, entonces el jefe de la guardia con los alguaciles entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis ese nombre?
y habréis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A ese Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les estimaron que no hablasen el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dios bendiga su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tremendo. El auge del crecimiento de la iglesia incomodó a la gente. Así inicia esta situación. Cuando la iglesia comenzó a crecer, producto del mensaje transformador y vivificante del Evangelio, levantó la envidia de los religiosos del momento. Primer punto de esta mañana: tu crecimiento espiritual incomodará las tinieblas. Escríbelo, anótalo, porque vamos a ir. Tu crecimiento espiritual incomodará las tinieblas. Yo voy a agregar que esto no lo escribí aquí. Significa también que cuando tú dejas de crecer, las tinieblas se contentan contigo. Una de las cosas que Satanás desea con fervor es que un cristiano no crezca. Porque cuando el cristiano crece, se activa el poder de Dios que Jehová ha puesto sobre él, en ti, el Espíritu Santo. Y ahí empieza un proceso transformacional. ¿A qué me está entendiendo? Vamos a dar. Versículo 17 dice la Biblia: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. Acuérdense que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ni tampoco creían en ángeles. Esto es importante, porque mucho del mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, se basaba en dos cosas fundamentales: que Cristo se levantó de entre los muertos. Eso es muy importante. Y segundo, que habrá vida eterna. Es decir, si crees en el Señor Jesucristo, vas a ser salvo y vas a poder llegar al cielo. ¿Usted me está entendiendo? Los saduceos negaban todo eso. Por eso van a ser ahora los saduceos quienes lideren la oposición, porque si usted recordará, en los tiempos en que Jesús estaba frente, los que le hacían regularmente la oposición no eran los saduceos, sino ¿quiénes? Los fariseos, que sí creían en estas cosas. Los saduceos aquí ahora toman protagonismo, aparte de que era un grupo político mucho más acomodado y con más influencia con Roma, a diferencia de los fariseos. Los fariseos gozaban de un buen prestigio a nivel de los judíos, pero los saduceos siempre gozaron del estatus económico y social con Roma.
¿Te entiende allí? Entonces, ellos dice la Biblia que cuando miraron que ellos estaban creciendo, dice que se llenaron de ¿qué cosa? De celo. Me gusta esa palabra, digo, no porque me gusta el celo, sino porque describe la condición del corazón de lo que necesitamos ver. ¿Qué es el celo? ¿Qué es el celo? Envidia. El deseo desmedido por obtener lo que otro tiene. El anhelo de no perder lo que me ha sido o considero que me ha sido dado. Usted me está entendiendo. Hay de envidia en el celo. La Biblia habla de un celo positivo, ¿no? El celo de Jehová me consume, dice la Escritura. Un ardor. Estás activo. Usted tiene celo. Cuando tu equipo de fútbol pierde, ¿a ti te da qué cosa? Celo, te ardes, te enciendes en tu furor. Escuchen, estos hombres se llenaron de ardimientos, se encendieron en su furor, y acto seguido, verso 18, escuchen, miren el poder que tenían. Inmediatamente echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. La cárcel pública era un lugar que ellos tenían destinado por Roma, en lo cual ellos podían hacer pequeños juicios cuando eran infracciones respecto a la ley de los judíos. Ya cuando la cosa se convertía en una revuelta que amenazaba al imperio, inmediatamente Roma ingresaba y ya era otro tema, ya no era en la cárcel, ya ellos le hacían otro procedimiento. Entonces ellos lo toman y lo llevan a la cárcel. Escuchen, el respaldo de Jehová en tu vida es una poderosa bendición. Miren que los 4 capítulos anteriores, Lucas nos describe el respaldo que estos hombres tenían. Habían sanidades, habían maravillas, habían prodigios. ¿Cómo se llama eso? Respaldo de Jehová. Una iglesia crecía. ¿Por qué la iglesia crece? No es por la labor del pastor, no es por la labor de los líderes, no es por la teología directa de ellos. La iglesia crece porque Jehová está con su mano poderosa sobre su iglesia. ¿Usted me está entendiendo? Usted puede tener todas estas cosas, pero si Jehová no está edificando la casa, en vano trabajamos. ¿A quién diga amén? Entonces estamos en esa línea. Ellos tenían envidia porque los saduceos también predicaban, ellos también enseñaban, ellos también hacían proselitismo. Sin embargo, no crecían como estaba creciendo esta secta que ellos menospreciaban. ¿Me está entendiendo dónde va la cosa? Ese era el celo. Ellos veían cómo el pueblo estaba voraz escuchando un mensaje transformacional. El mensaje que ellos daban no calaba, aunque hablaban aparentemente de lo mismo, no era lo mismo. Nunca más, nunca será igual, porque lo que ellos hablaban era de Cristo y de este crucificado, mientras que estos hablaban de un montón de cosas que eran rituales, que nada edifican y nada aprovechan. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso aquel hombre, cuando fue sanado por Jesús, él exclamó, el ciego, mira, yo solo una sola cosa sé, que era ciego y ahora puedo ver. Es decir, la prueba de que algo extraordinario ocurrió en mi vida es esta. Yo no sé quién es este, no sé quién es el otro, pero yo sé que Jesús me sanó. Y ese era un mensaje contundente, transformacional, era como pólvora creciendo en medio de un pueblo que había sido despreciado por sus propios líderes religiosos, a los que les habían volcado cargas que ellos no podían llevar. Entonces tienen celo, y el celo los lleva a actuar pecaminosamente. Ellos le echan mano, abusan de su poder y los llevan a la cárcel. Entonces quiero que tú lo hagas personal. Mira, el respaldo de Jehová en tu vida es una poderosa bendición, y tu crecimiento espiritual es uno de los bienes más preciosos que tienes en Cristo. ¿A quien digan amén? El bien más precioso que tú tienes hoy día es tu crecimiento espiritual, porque ese crecimiento espiritual apunta a la gloria del Nazareno. Apunta a la gloria del Nazareno. La forma como testificamos, Cristo vive en mí. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Es un bien tan poderoso que Satanás te lo quiere robar. ¿Qué me está escuchando? Padres que están aquí, cuando hay un padre, una madre que está creciendo espiritualmente, eso es poder en esa casa. Digo, puedes tener problemas, el barro puede estar apretado, pero ahí hay poder. El Señor está haciendo cosas maravillosas allí. Y Satanás sabe el potencial que eso genera, porque con un testigo está cumpliendo la misión. Uno que es testigo se para y dice, yo soy testigo de Jesús.
Y ahí es donde empieza la transformación. Dijo la Biblia, dijo el Señor, que íbamos a recibir poder, no para que la gente nos admirara a nosotros, sino para que le seamos ¿qué cosa? ¿Alguien entiende cuál es el poder que tenemos? El Espíritu Santo te da poder. Entonces escucha, el respaldo de Jehová en tu vida es una poderosa bendición. Tu crecimiento espiritual es uno de los bienes más preciados que tienes en Cristo. Por eso Satanás trata de robarlo. Escucha, muchos desean para sí, desean tu bendición, desean tu lugar, desean tu asignación. ¿Se acuerdan cuando estaban haciendo las señales? Dice la Biblia que se acercó un tipo que era mago, que tenía por nombre Simón. Él se enamoró del poder que estaba viendo en estos hombres, pero él no entendía para qué era ese poder. No era para tu propio beneficio, charlatán, era para ¿qué? Para glorificar. Pero el mundano no hace diferencia, él solo quiere la bendición. Vamos a la iglesia y órenme para que me den la sanidad que yo necesito, que me salga este problema, que me saque este trabajito, que me... Sí, la gente quiere eso. La gente cela lo que tú tienes. Miren, amados, estamos en medio de un mundo hostil. Y cada uno de nosotros está en un trabajo y ahí hay gente. Uno acá en la iglesia a veces dice, no, pero uno menosprecia a veces un poquito lo que uno tiene. Tienes un buen matrimonio y te pones a pelear con la cuchara, ¿me entiendes? Aló, hay gente aquí. No, yo lo digo porque hoy los matrimonios se acaban por cambio de un bubalú. Compras un bubalú y acaban un matrimonio. A una firma, estamos a una firma de acabar un matrimonio. Si se han dado cuenta lo terrible que es, o sea, lo difícil que es casar y mantener un matrimonio y lo facilito que es ir a una notaría y estampar una firma y se acabó. Lo que no sirva que no. Y si te vi, y las canciones te lo dicen y te lo van mejor solo que mal. Sí, pero todo eso se lo saben si fuera la Biblia. Tremendo. Oh, gloria. Vamos acá. Escúchame, Satanás cela lo que tú tienes. Voy de nuevo, mira la idea. A veces estamos en ciertos lugares y tú eres la única persona que tiene un matrimonio bien llevado de todo ese lugar que está ahí. Pero como tú estás pensando ahí en la yuca, el plátano que no tienes, que tienes que pagar el uniforme que no has pagado, no sé si me estás entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces Satanás te agarra de ahí y te hace menospreciar, escucha, te hace menospreciar el poder que Jehová ha dado sobre ti y lo vuelves común, y lo vuelves como una cosa común e inmunda. ¿Se acuerdan cuando el Señor le estaba trayendo la lona a Pedro? 3 veces se la bajó el Señor. Si yo hubiese sido el Señor, se la bajo una y la segunda ya en el mascadero. Pero Dios no es como yo, ni es como usted, sino que nuestro Dios es grande en ¿qué? En misericordia. Se la bajó 3 veces. 3 veces. Y 3 veces cómo se puso Pedro de digno, ¿verdad? Señor, tal cosa jamás comeré, nunca he probado cosa inmunda. Y el Señor viéndolo así. En serio, Pedro. Usted a veces se pone así, un poquito diaboliquillo. Y a la tercera vez que le dice el Señor, que es lo importante, lo que yo he santificado, no lo llames ¿qué? O sea, no lo desprecies. Y usted y yo tenemos la mala costumbre y la terrible manía, escúcheme, la mala costumbre y la terrible manía que porque ya tenemos la bendición ahí, se nos hace paisaje. Es que nada más tengo este matrimonio aquí. ¿Tú qué vas a comer con este matrimonio? Ay, papi. Ay, mami. Ya quisieran otros. Y Satanás comienza a maquinar. Porque estos hombres, acuérdense que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No eran los saduceos los enemigos. Usted lo sabe, ¿verdad? No son la gente que está en tu trabajo, que está deseando quitarte el marido, quitándote la esposa o queriendo adquirir el trabajo. Miren, hay veces que tú tienes un trabajo que te lo dio Jehová. Y hay 3 personas que no entienden por qué lo merecías tú. Y saben una cosa, y tienen razón. Tú no lo merecías. Te dolió, ¿verdad? Te lo tengo que decir, tú no lo merecías. Pero saben una cosa, tu Padre que está en los cielos le plació dártelo a ti. Porque a Jacob amé y a Saúl aborrecí. ¿Aquí me está entendiendo? Ese es el poder que tenemos, es el Espíritu Santo que nos aparta y nos dice, este es mío.
¿Se acuerdan cómo apartaba el Señor? Dice, mira, apártame a Silas, a Bernabé y a Pablo. ¿Por qué? Porque son míos para una ¿qué? Para una misión. Escucha, tu crecimiento espiritual va a incomodar las tinieblas. Mucha gente va a desear para sí el poder que Jehová ha puesto sobre tu vida. Van a desear tu empleo, van a desear tu lugar, van a desear tu asignación. Hay gente que nada más viéndote a ti como creyente se arde. Es que le tengo la mala. Le molesta. No sé si a usted le ha pasado. Sí. Oh, yo creo que sí. Que hay mucha gente creyente que tú llegas a un lugar y por el hecho que se enteran que eres cristiano, te la enfilan. Es que le tengo la mala. Es que él se cree más que uno. Ah, la otra vez y uno no ha hablado. Y uno no ha dicho nada. Pero dice la Biblia, ¿qué amistad hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. Cuando la luz llega de manera automática, las tinieblas huyen. Es un principio natural. Cuando Jesús llegaba a un lugar, ¿se acuerdan? Ni siquiera había dicho nada y de repente el endemoniado de allá le salían los demonios hablando y decían, Jesús Nazareno, ¿qué tienes contra nosotros que nos estás atormentando? Cuando fue que el Señor le dijo, pues si yo no te he dicho nada, todavía. Hay poder en el Señor. Usted tiene ese poder. Usted tiene ese poder. Escucha. Eso despierta la incomodidad y levanta el celo. Satanás va a levantar siempre gente que esté celando lo que tú tienes. Por eso es importante que tú aprecies tu crecimiento espiritual. Cuando crecemos, honramos al Señor. El crecimiento es la respuesta natural de obediencia a lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Alguien me entiende? Tú no me puedes decir que tú amas al Señor. Tú no me puedes decir que tú estás agradado con el Señor, que el Señor es todo, y yo no pueda ver en ti frutos de eso. Eso es imposible, amado. Eso es imposible, no se puede. Tú puedes tener en la vida problemas, vicisitudes, situaciones contrarias, pero si Dios está en tu vida, se te nota. Se nota, mi amado, el trato que Jehová tiene contigo, se nota. Y Satanás sabe que un hombre, una mujer, un hijo que se deja moldear por el Espíritu Santo, está en un potencial, ese dunamis que hablaba la Escritura en boca de Pablo. Allá hay poder, allá hay dunamis, hay dinamita. Y él va a hacer todo lo posible para que tú no crezcas. Para que tú te sigas quejando. Eres un quejón, llegaste aquí y te vuelves otro quejeta. Cambiaste de situación, pero no, cambiaste de iglesia, pero no de mente. Cambiaste de ropa, pero no de lengua. ¿Alguien me está entendiendo? Está hablando Jehová, ¿verdad? Está hablando. Entonces él sabe, si te puede mantener ahí estancado, eso es felicidad. ¿Cuántos años? Tengo 57 años en la iglesia, ya soy un mueble aquí. Y sigue siendo el mismo de hace 57 años, amado. Yo le invito a que usted reflexione sobre el Dios que ha creído y el cristianismo que está profesando. ¿Me está entendiendo? Estos hombres tuvieron poder. Escúchame. En Timoteo capítulo 3, verso 12 dice, estaba hablando de Pablo a Timoteo, le dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vamos a padecer si queremos vivir, ¿qué cosa? Piadosamente. ¿Cuántos piadosos hay aquí? Levante la mano sin miedo. Por fe, dicen algunos, declaran las cosas que no son como si fueran. Usted no fue, pero hoy tiene nueva misericordia. Mire, cuando usted empieza a vivir piadoso, y díganme las hermanas si estoy mintiendo, cuando usted empieza a vivir, hermanas, cuando usted empieza a vivir piadosamente, el primero que se le levanta es ese hijo que le dieron por esposo. El primero. Porque te dan en la llaguita. ¿Verdad? Tú puedes simular que eres santo alumbrado con traqui con cualquier otra persona, pero con el que te cuentas todos los días, no. Ese te conoce y te bendea. Eso que es cristiana, mira. Vaya a la iglesia. Y después de lo que me dijiste, si el pastor te viera. Y esas cosas comienzan a ¿qué cosa? A menguar ¿dónde? Ese son el tipo de, escucha, ¿cuál es la expresión? Dice, y le echaron ¿qué cosa? Mano, porque Satanás quiere atraparte. Cuando te atrapa, lo primero que ocurre es que ya tú no tienes libertad ¿para qué? Para moverte. Eso es lo que hace la prisión. La prisión lo que hace es tomarte, que te impide ¿qué cosa?
en movimiento. Y lo segundo que hace es que te resguarda. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no se puede colocar una luz debajo de un mueble. Nosotros fuimos diseñados para estar en libertad y que en esa luz de Cristo podamos alumbrar las tinieblas. Por eso Satanás va a tratar de traer prisiones a tu vida. Hay prisiones carnales, prisiones emocionales, prisiones físicas. Dolores son prisiones físicas. Emocionales, la falta de perdón, por ejemplo. ¿Usted me está entendiendo? Y el cuando Satanás te echa ¿qué cosa? Te echa mano. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de los saduceos? Que ese mensaje no se siguiera esparciendo. A veces en nuestras casas no es que el mensaje de Cristo no tenga impacto. Y esta mañana yo quiero hablar de tu corazón. Probablemente debe ser que hace rato a ti te echaron mano y no te diste cuenta. Y estás metido allá en la prisión. Pero te tengo noticias en esta mañana. Jehová en su poder te puede librar. ¿A quién lo cree? Mira aquí. Entonces, número uno, tu crecimiento espiritual incomoda ¿a quiénes? A las tinieblas. Mira, no hay nada más poderoso que una mamá creciendo. Una madre espiritual creciendo es poder en una casa. Mira, los hijos pueden estar manga por hombro. Pero cuando una mamá se arrodilla delante del Señor en una completa vida piadosa, oye, el cielo comienza a moverse. Se mueven los cielos. Es una realidad. Es una realidad. No subestime eso. No llame común ni inmundo el avance que usted está teniendo. Algunos de ustedes se miran y se comparan. Ay, es que yo no hablo como el pastor. Es que yo no canto como la hermana fulano. Es que yo no, amado. Usted es lo que es en el Señor y está en el lugar correcto con los dones que Dios le ha dado. Usted tiene que administrarlo. Todos no somos ojos, todos no somos boca, pero todos somos necesarios en esta casa. Algunos se ven más que otros y por eso nos dan más palo. Agrego. ¿Qué es esto? Vente, pero aguántate el brinco. Aguántate el brinco. ¿Sí o no? Ok. Punto 2. El obrar poderoso de Dios viene cuando estamos cumpliendo nuestra asignación. Voy a repetirlo lento para que lo digieras. Escucha. El obrar poderoso de Dios viene cuando estamos cumpliendo nuestra asignación. ¿Qué es una asignación? Es tu tarea. Vamos a revisar la tarea en esta mañana. Guarden los libros. Saquen una hoja. ¿Se acuerdan cuando decían eso? Y algunos dicen que... Cuando el profesor decía, va en los bolsos, saquen una hoja, ya todo el mundo sabía y así que... Tú estudiaste, decía el otro. Miren acá, vamos a revisar la asignación, vamos a revisar la tarea, escúchame. Verso 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo: vayan, anuncien lo que es la palabra de vida. Sí, los saca con una tarea. Había una tarea que hacer. Escúchame lo que tengo escrito aquí. Familia, los apóstoles vieron el obrar de Dios cuando sirviendo fielmente fueron encarcelados. Ellos no los encarcelaron rascándose la barriga. No estaban ellos en una licencia espiritual. No tenían colgada la túnica espiritual. Los agarraron haciendo la obra de Dios. Es sorprendente que todavía nosotros hoy estemos diciendo: Señor, si yo te estoy sirviendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y le va a pasar a que no está sirviendo. No, ese ya está caído. Te vas a agarrar a ti. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Lo que Dios te mandó a hacer. Entonces, escúcheme acá. Ellos fueron encarcelados cuando estaban sirviendo fielmente al Señor. Sirvieron y padecieron a causa de Cristo. Familia, muchas personas se quejan de que no ven el obrar de Dios en su vida. Que ellos quisieran ver más la gloria de Dios en sus vidas. Pero el principio bíblico es este. Tú estás haciendo, o qué estás haciendo tú para servir fielmente al Señor y para sufrir por Él. Escúchame. Estás cumpliendo tu asignación en casa, por ejemplo.
Tú quieres ver que los cerrojos caigan de tu vida, que las prisiones sean abiertas, pero no estás dispuesto a servir con fidelidad y cumplir tu asignación. Yo veo mucha gente queriendo ver la gloria de Dios sin pagar lo que significa el precio de la gloria. La gloria de Dios se derramó hasta donde yo vi en gente que fue fiel primero. No te vayas y espera. ¿Y qué hicieron ellos? No se fueron y esperaron. Pero los de ahora le dicen, ¿y hasta cuándo? Porque no voy a tener todo el tiempo aquí. Así no, eso es desorden. No, si a mí tú no me das un plan, eso no está bien, eso no es de Dios. ¿Me estás entendiendo? Y comenzamos a cuadricular lo que el Señor nos ha planteado. Hace muchos años en el ministerio decíamos, el Señor dice salta, y uno no pregunta, ¿por qué yo, Señor? En la Biblia lo que encontramos es el Señor salta, y uno pregunta, ¿cuán alto quieres que salte? ¿Por qué? Porque voy por descontado que voy a saltar. La gente de hoy no quiere. Tienen que darle razones, convencerlo, ponerle la plataforma, asegurarle una cuenta bancaria, y entonces ahí vemos, Señor. Yo voy a esperar tu señal. Y comienzan a colocarle pellón. Bueno, Señor, mójalo de este lado si eres tú. Y el Señor en su buena misericordia le moja el pellón. ¿Y sabe lo que somos nosotros? Eso fue el rocío esta mañana, eso no eres tú. Vamos a voltearlo. Ahora sí, de verdad, esta vez si lo mojan, voy, Señor. El Señor te lo moja. No, Señor, no sé. Todavía tengo dudas. Tengo que aclarar el corazón. Voy a preguntarle al pastor qué dice. ¿Me está entendiendo, amado? Mira, no funciona de esa manera. Escucha. Estás actuando intencionalmente en modelar el evangelio a tus hijos, exponiendo tu carácter a que la palabra de Dios te moldee. Asignación. ¿Cuántos son padres aquí? Ok, escucha. Tú y yo tenemos una asignación con nuestros hijos. Dios nos llamó y nos entregó, nos confió unas flechas con las que llenó la aljaba. Esas aljabas son nuestros hijos. Y a veces nosotros no somos conscientes del papel que tenemos, más allá de proveerles, de regañarlos de vez en cuando, de ponerles calzado, comida. Hablo de los varones, nosotros los hombres, nosotros los varones, padres varones que están aquí. A veces nos olvidamos que nosotros, el Señor, nos colocó para que principalmente muramos frente a ellos. Porque allá en nosotros este sentir tuvo un Cristo. Y hoy lo que vemos es muchos hombres eludiendo su rol y su llamado. Es decir, hombres que no están tomando su asignación. Entonces, si no hay una asignación, no pueden haber cerrojos abiertos y puertas abiertas. No pueden esperar que las cosas sobrenaturales y extraordinarias que Dios ha reservado se den. Dios está haciendo el trabajo en tu casa a través de ti. Mira, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, Dios tiene que tratar con nuestro carácter. Y debemos dejar que la palabra sea la que escudriñe todo nuestro corazón y permitirle al Espíritu Santo que nos transforme delante de nuestros hijos. Nuestros hijos deberían ver en nosotros cómo es que funciona un cristiano. No cómo actuamos religiosamente en ciertos espacios y en ciertas circunstancias. ¿A quién me entiende? Porque ellos están con esos ojos abiertos esperando ver, porque es que mi papá ama al Señor Jesucristo. Y hay cosas que tú no te atreves a decir aquí en esta sala, pero que sí te atreves a decir allá en tu casa, delante de ellos, que van a sofocar la fe incipiente que está creciendo. Tenemos que morir. Y eso es asignación. Y a veces en esa asignación estamos haciendo cualquier otra cosa menos eso. Mira. Tu asignación como esposo, como esposa, un esposo. ¿Estás cumpliendo tu asignación de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? Es decir, varones que se entregan por sus esposas como Cristo se entregó por su iglesia. Dice la Biblia, a fin de santificarla, honrarla, sostenerla, ministrar su corazón. Todo lo que hace Cristo por la iglesia es lo que un esposo está llamado a hacer por su esposa. La sustenta, ¿no? Cristo no sustenta a su iglesia.
¿Cristo abandona su iglesia? Jamás. Hace rato está sonando. La asignación de una esposa. Escucha, cuando cumplimos nuestra asignación, vemos el obrar de Dios. Venimos a la iglesia, pero a veces no estamos haciendo nuestra asignación. Una esposa se somete a Cristo voluntariamente cuando también se está sometiendo a su marido. Y aquí quiero aclarar, no estoy diciendo que tú vas a seguirle todas las parrandas pecaminosas a tu marido. Estoy diciendo que tú puedas amar a tu marido en la dimensión en la que la Escritura lo dice, que tú puedas tener una buena y casta conducta para ver si ellos pueden acercarse a los pies de Cristo. Y yo sé que en una vida hay momentos donde estamos más primaveral que otros. Yo sé que aquellas hermanas que han estado trabajando en eso llevan años. Ha habido días donde han estado más primaveral y que en esos días han visto la gloria, y otros días donde llega el invierno y uno tiene esa sensación de decir, ¡ah! Si se va a perder, que se pierda. ¿Quién lo manda? ¿Le ha pasado? ¿Le ha ocurrido? Escucha. Comienzas a venir a la iglesia como 2 veces al mes. Amado, es difícil crecer de esa manera. Y aún más difícil cumplir una asignación cuando la única palabra que recibe es 1 vez al mes, 2 veces al mes. Y hoy llegas y resulta que llegas hoy y después cambiaron el tema porque ya es el otro mes y entonces ahora no saben ni por dónde van. Es difícil que un corazón indómito como el nuestro, sin estar sometido a la palabra del Señor, pueda menguar de la manera en la cual Dios quiere. Cuando un papá se ausenta, está ausentándose el papá, la esposa y los hijos. Hay que tener cuidado con eso. ¿Alguien me está entendiendo? Mandamos un mensaje peligroso. Y después cuando ellos estén más grandes, ¿cómo les vas a decir? Ve a la iglesia. Si ya tú has dado los precedentes. Tú mandaste un mensaje. Es que Dios es lo más importante en mi vida, pero estoy trabajando. Pero está lloviendo. Pero hace calor. Pero la iglesia está lejos. Pero. Mañana tu hijo se va a levantar y dice, claro, para mí también el Señor es lo más importante, pero estoy estudiando. ¿Me estás entendiendo? Pero es que hoy tengo que parcial, papi. Es lo más importante, pero es que tengo que ir a visitar a mi novio, a mi novia. ¿Me comprende? Comenzamos a abrir unas brechas y no nos damos cuenta. Pero como dicen, ¿qué estaban haciendo los apóstoles? Ellos estaban haciendo su asignación. El obrar poderoso de Dios viene cuando estamos cumpliendo nuestra asignación. Amado, sea fiel en lo poco y va a ver cómo Dios le recompensa lo mucho. Sea fiel en lo que le dieron. Sea fiel con lo que Dios le dio. No espere tener lo que no tiene en otro lugar donde no está para ver la gloria de Dios. No. Haga lo que usted le han asignado en el lugar en el que está hoy y va a ver cómo Dios lo promueve. Ay, cuando yo tenga tal cosa, mire, que la da el Señor igual de baboso. Igual. Los que no están casados creen que cuando se casen, los devocionales que no hacen de soltero, las oraciones que no hacen de soltero, ahora que se casen, sí las van a hacer. Te doy noticia. No. Eso no va a pasar. ¿Y por qué se ríen? Siento que Dios está hablando aquí. Y si tienes hijos y no tuviste ese hábito, agárrate. ¿Me está entendiendo? Por eso digo, tú tienes que morir. Tú tienes que morir a sí mismo, a sí misma. Ahora, la buena noticia es esta. Los apóstoles lograron ver cadenas derribadas, cepos abiertos, grilletes quitados, puertas abiertas. No por ellos, sino por quien ellos representaban. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y yo te tengo noticia. Ese mismo Cristo que ellos predicaban, y ese mismo Espíritu Santo que ellos tomaban y los hacía arder de pasión, que los sacaba de cárceles, que los hacía levantarse medio muerto y volver a predicar. Ese mismo Espíritu Santo está en tu vida. Es el mismo que te puede llevar a hacer ese devocional que tú nunca has hecho, a poder colocar las palabras que nunca has dicho, a poder hacer las cosas que son diferentes, que nunca te has atrevido a hacer. Él lo puede hacer porque el Espíritu Santo dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ti. Y ya el Señor vino. El Espíritu Santo está sobre nosotros. Así que usted tiene poder. Úselo. Tiene poder. Úselo.
Cerramos. Tú y yo hemos sido empoderados para este tiempo. Cuando sirves al Señor de todo tu corazón y sin excusas, tú vas a tener un asiento en primera fila para ver a Dios obrando. Vas a tener un asiento en primera fila para ver a Dios obrando. Y tú vas a tener que aprender a ser fiel. Cuando todos los demás se van, tú te quedas. Tú te sostienes por la palabra que Dios dio. No por el amigo, no por el vecino, no por el hermano, no por el pastor. Te sostienes por Cristo. Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esas son las que sostienen mi casa. Yo quiero que tú hoy te acuerdes que el Dios que sacó a Pedro y a Juan y a todos los apóstoles de los momentos críticos es el mismo Dios que está obrando en tu casa. No te olvides de eso. Somos una iglesia asediada, sí. Estamos asediados, pero somos una iglesia poderosa. La iglesia prevalecerá, no porque lo diga yo, no porque lo diga un apóstol, sino porque eso fue lo que prometió Cristo. Porque contra la iglesia, las puertas del Hades. Tú eres iglesia, así que esa palabra es para ti también. Ponte de pie. Te han querido derrumbar. ¿Cuántos creen eso? Salmo 133 dice...